Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Debo decir, al inicio de esta conversación con el ex vicepresidente de la República, el doctor Rafael Albuquerque, que Indira Suero va a estar recibiendo las preguntas de ustedes en la transmisión en vivo. Entonces vamos a estar, tanto Germán como yo, y tendremos la posibilidad de interactuar con sus preguntas. Muy buenos días, gracias por estar aquí esta mañana. Hoy un día no laborable para República Dominicana. Pues muchas gracias, Edith, muchas gracias, Germán, por esta invitación y aprovechar para felicitar a los trabajadores en este Día Internacional del Trabajo. Doctor, usted fue redactor, usted fue uno de los propulsores, uno de los tres grandes abogados laboristas en la República Dominicana que elaboraron el Código de Trabajo, ¿verdad? Que entró en vigencia creo que en 1990. En 92. 92, pero se estaba trabajando desde los 90, sí. Duraron un tiempo en eso. ¿Cómo encuentra este día a la República Dominicana y ese código específicamente a la clase trabajadora? ¿Cómo lo encuentra? Mira, yo te diría que no solamente en República Dominicana, en el mundo entero hay en estos momentos estamos viviendo una etapa muy difícil para el movimiento sindical. Es un movimiento sindical que se ha debilitado a nivel mundial. En Europa, por ejemplo, el número de trabajadores sindicalizados se ha reducido en un 2% después de la pandemia. En España específicamente, el número de trabajadores afiliados se ha reducido en un 6%. Bueno, y solo se ve vigoroso en Francia prácticamente, donde hay una gran... En Francia sigue todavía un movimiento con cierta fuerza, pero también un poco desarticulado. Y en países como el nuestro, que son países en vía de desarrollo, pues sí ha sido siempre un movimiento muy débil. Y en estos momentos, pues mucho más. Y tú me preguntas, bueno, ¿cuáles son las causas? Tradicionalmente las causas han sido las restricciones legales que se dan para constituir un sindicato, la misma resistencia de parte del sector empresarial, pero a estas causas se añade hoy una causa que para mí es fundamental. Con la globalización y el desarrollo tecnológico, la empresa se ha transformado. Hoy hay un nuevo modelo de producción y de organización empresarial. Y el sindicato, lamentablemente, pues va a la saga. Tiene que necesariamente que buscar nuevas formas de lucha. Y pongo, para que los amigos televidentes me entiendan bien, pongo dos ejemplos solamente. Uno, ya la empresa no es la empresa aquella vertical que conocíamos en que todos los trabajadores estaban en un establecimiento. Hoy la empresa se fracciona. Hay una empresa que podríamos llamar satelital, una gran empresa, y entonces pequeñas empresas giran en torno a esa gran empresa y son las que hacen las diferentes fases de la producción. Y una parte trabaja desde la casa, el trabajo remoto. Pues tú lo ves, por ejemplo, en las empresas telefónicas nuestras. Van a lo esencial. Y luego, bueno, hay una serie que aquí llamamos contratistas que se encargan de dar los servicios. Pero también en la parte industrial. Ya nadie fabrica, por ejemplo, un solo producto, sino que tiene empresas asociadas o afiliadas, independientes, pequeñas empresas, que realizan esa parte del producto final. Eso por un lado. Y luego tenemos el problema el gran desarrollo de la tecnología. Tenemos lo que los laboralistas llamamos la uberización del trabajo, por el Uber. Por Uber, sí, que son mecanismos que no se tomaban en cuenta en esta legislación hace más de 30 años. O sea, claro, pero con Uber ahora, por ejemplo, cuando hablo de Uber me refiero a todas esas empresas, todas esas empresas de plataforma. Yo no diría que es una nueva forma de trabajo, porque bueno, en Uber es el trabajo de transporte. En el caso de la entrega de pizza lo conocíamos hace tiempo, de los delivery. Eso no es una nueva forma de trabajo, pero sí es una nueva forma de conexión entre el empleador y el trabajador.
Mire, antes tú te conectabas físicamente o por internet con una persona, una compañía por acción, una sociedad anónima, una persona física. Ahora el supuesto o real trabajador se conecta en una plataforma. Y no sabe con quién. Y no sabe con quién está hablando, y los reclamos de quiénes. ¿A quién reclama? Sí, ¿Quién le paga? Yo he visto trabajadores. Hay mucha gente como esa que trabaja sin tener un seguro médico, una seguridad social. Absolutamente. Todo se vuelve muy difuso. Los derechos de los trabajadores, ¿usted considera que están más fíjate, absolutamente nada. Yo he visto trabajadores que le he preguntado, ¿y quién te paga? No, a mí me depositan el dinero. No tiene una conexión. Yo no sé. ¿Pero quién? No sé. Y se lo depositan en dólares, sí. Algunos. Doctor, ¿y eso es un avance o es un retroceso para el trabajador, de alguna manera? Este desarrollo tecnológico del capitalismo en sí, ¿es un atraso para el trabajador? No, yo no digo que es un atraso. Yo lo que planteo es que los trabajadores tienen que aprender ahora a luchar en un nuevo escenario. También, totalmente diferente al anterior. También, doctor, y le voy a hablar del caso dominicano, o sea, sí. Si nosotros lo comparamos, yo estaba mirando una situación que surgió con alguna plataforma como la que usted menciona de Uber en México. México tomó decisiones y hay regulaciones, incluso si se dan un accidente con uno de esos trabajadores, con una persona que están llevándola a casa, sabes a quién llamar. Aquí en República Dominicana todo eso es muy difuso. Las leyes laborales nuestras, la capacidad que tenemos de responder a los cambios que vemos, parecen estar rezagados. Algunos dicen incluso que el Código Laboral Dominicano ya está desfasado. ¿Usted qué opina y cómo lo ve? Mira, lo que se ha planteado en estos momentos, y lo han planteado tanto los empresarios como los trabajadores, modernizar el Código de Trabajo de 1992, donde no había todavía un desarrollo de la tecnología. Ahora, la pregunta es, y ahí viene el punto de discusión, de debate, para llegar a un acuerdo, ¿qué tú entiendes? ¿Qué Germán entiende? ¿Qué yo entiendo por modernización? Bueno, los empresarios entienden por modernización algunos que hay que suprimir la cesantía. Sí, de eso se ha hablado bastante. O limitar la cesantía, dicen otros. ¿Qué se entiende por modernización? Flexibilizar la jornada de trabajo. Los empresarios plantean que en algunas empresas, por razones de su propia producción o servicio, los trabajadores deben tener una jornada de 12 horas al día en vez de 8. Sí, o sea, lo que llaman 4x4. Días a la semana. 4 días de trabajo de 12 horas y 4 días de descanso. Bueno, para poner esos solamente los ejemplos, los trabajadores entienden por modernización que la jornada en vez de 44 horas a la semana debe ser 40 horas a la semana. O sea, quitarle un poquito, darle un poquito más. Los trabajadores entienden que hay que armonizar en esta época ya la vida profesional con la vida familiar. Y que por tal razón tiene que haber también no una licencia de maternidad, sino también una licencia de paternidad. Por ejemplo. Otro ejemplo, el teletrabajo, hay que incluirlo en el Código de Trabajo. Que no está. Bueno, los empresarios dicen que sí, pero cuando el trabajador alega, pero también hay que incluir el trabajo en plataformas digitales, el empresario dice, no, todavía no estamos en tiempo de incluir plataformas digitales. Entonces, el problema es qué entiende cada quien por modernizar. Pero nunca fue fácil poner sobre la mesa los intereses de los dueños con los intereses de los trabajadores. Por eso se celebra el 1 de mayo. Y no lo fue tampoco cuando usted estuvo trabajando y usted vio todo el esfuerzo que significó tener un código laboral en República Dominicana. Uno podría pensar que esta es una época más avanzada que la anterior, o si no, tenemos un pleno retroceso. ¿Usted qué considera si será posible sentar en una misma mesa y uno de los principales miedos de los trabajadores con el Código de Trabajo expresado en República Dominicana es el tema de la cesantía? Usted está más informado que nosotros, díganos cómo ve eso. ¿Realmente tienen los empresarios dominicanos el interés de eliminar la cesantía? ¿Qué opina usted de la propuesta de que tengan un tipo de seguro y que les apartan de esa
ese pequeño segurito de vida que tienen los trabajadores cuando lo botan de un trabajo. Mira, tampoco proyectemos, no quiero proyectar pesimismo. Ya. Ha habido de parte del Ministerio de Trabajo un gran interés por la modernización del Código de Trabajo. De hecho, el pasado año pues hubo varias reuniones. El propio ministro ha dicho que se ha alcanzado casi un 87%, que se ha avanzado casi un 87%. Yo he estado en esas discusiones, en esos debates. ¿Usted ha estado? De la reforma ahora, de la modernización del Código de Trabajo, y no hay duda de que se ha avanzado. Por ejemplo, en la parte procesal se ha avanzado bastante. En algunos otros temas se ha ido avanzando. Incluso, ¿cuáles son los temas que cierran la posibilidad? ¿Cuál es la retranca? Porque, bueno, uno va entero y tiene todo, y a veces un 5% es de la retranca del proceso. Mira, tranques ha habido, que yo creo que se podrán tal vez superar más adelante en una reunión ya directa entre empresarios y trabajadores, porque las primeras reuniones se hicieron empresarios, trabajadores, y entonces, como es algo muy técnico, jurídico, se creó una comisión de juristas en que hay abogados que representan los empresarios y abogados que representan los trabajadores. Bueno, pues las discusiones han basado fundamentalmente, uno, en lo que tiene que ver con la cesantía, dos, en lo que tiene que ver con la jornada de trabajo, y tres, en uno o dos puntos de la parte procesal. Yo creo que si se llega a resolver el asunto, pues tal vez podría llegarse a una modernización real y verdadera del Código de Trabajo. El problema, de la cesantía es cómo entender la cesantía. O sea, yo a ti te alquilo una casa, Edith. Yo soy propietario de un inmueble y te lo alquilo. Bueno, llegamos a un acuerdo. Tú me vas a pagar tanto. Yo de repente no te puedo decir, mira, te aumenté el alquiler. No. Tiene que ser por un consentimiento. Bueno, el contrato de trabajo es un acuerdo entre las partes. Se supone que para romper el contrato debía haber un acuerdo, pero por razones del mismo sistema en que vive casi todo el mundo, pues se le ha dado al empresario, al empleador, al patrono, la facultad de romper unilateralmente el contrato de trabajo. O sea, hay un acuerdo para trabajar, hay un acuerdo para pagar el salario, un contrato, pero es el único caso en que el contrato se puede romper unilateralmente. Entonces, muy bien. ¿Eso no debería ser? No, ok, usted lo puede romper unilateralmente porque así es que funciona la empresa, pero usted tiene que pagar una indemnización por ese rompimiento. Y es lo que se llama cesantía. Y eso es lo que se llama cesantía. Que lo quieren quitar para de modo que voten a la gente y no tengan que pagar nada. Ahora, yo por ejemplo le he dicho a los empresarios, como dicen, hay que quitarla. Bueno, perfecto. Si tú rompes el contrato, el trabajador te va a demandar en daños y perjuicios por romper el contrato. Entonces, ¿qué tú prefieres? ¿Que la ley te diga lo que tienes que pagar o que el juez sea el que decida? Porque el juez te va a decidir 20 millones de pesos si él quiere. Sí. Entonces, dicen, bueno, no se puede entonces así. Entonces, bueno, ¿qué ustedes quieren? Que se limite. Bueno, esa es otra discusión. ¿A usted le parece excesiva la cesantía de la República Dominicana, la manera en que se calcula? Ahora mismo son 21 días por cada año de trabajo y después de los 5 años, 23 días. Los empresarios han planteado que se limite en cuanto al tiempo. Es decir, que usted tiene 30 años. Que solamente le pague cesantía por 7 años, 8 años. Y los otros son de ellos. Aunque usted tenga 30 trabajando. Mire que lo necesitan. Y otro límite es que si pasa de 7 veces el salario mínimo de ley, solamente te liquidan por ese tope, por 7 veces el salario. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, yo creo que eso se está discutiendo, pero los trabajadores no aceptan ningún tipo de limitación. Sería retroceder. Otros me dicen, bueno, es el pasivo laboral que es gravoso para las empresas. Bueno, hay
hay toda una serie de sistemas legales en ese sentido. Por ejemplo, en algunos países de América Latina, para que no haya ese pasivo laboral, se liquida anualmente al trabajador. Eso pudiera hacerse en la República Dominicana. Aquí había esa costumbre en la zona franca. Y en algunas tiendas. Aquí había esa zona. En zona franca había esa costumbre. Como un trabajo... Eso la Suprema Corte de Justicia lo condenó. Lo condenó porque parecía, se evalúa como que va en perjuicio de los trabajadores al final. Por supuesto. Porque no acumulaba nunca una liquidación. Sí, tú te vas hecho bagazo. Sí. No tienes nada. Sí, no sé, era perjudicial al trabajador y se condenó. Le daban 3 cheles cada año. Usted habla de los trabajadores. Y se condenó parcialmente en el sentido de que si tú liquidas anualmente, no tiene como compromiso. Se entiende como un avance a la futura liquidación. Era que los trabajadores estaban empezando cada vez. Usted habla de los trabajadores sentados en la mesa. Una de las cosas, bueno, muchos de los representantes de los trabajadores, uno nació mirándolos. O sea, desde que usted, hay mucha gente que está en su casa, que desde que yo tengo juicio, yo he visto a los mismos dirigentes sindicales, los representantes de los trabajadores son los mismos, eso es eterno. ¿De que naciste? Desde que nací están ahí. Bueno, sí. Gabriel del Río tiene más que tú. Más que años de mi vida. Él tiene más tiempo como dirigente de la CAS que tú de vida. Exacto. Sí. Entonces, ¿verdad, doctor? Usted estaba jovencito cuando esa gente estaba ya de dirigente. Entonces, eres estudiante. La representatividad. Gabriel del Río y yo somos sobrevivientes. Entonces, doctor, hablemos un poco de eso, de la representatividad de los trabajadores. Mire lo que pasó con el Central Romana, por ejemplo, que ahora fue sancionado internacionalmente, que usted puede estar no de acuerdo con eso, pero cuando uno va a la documentación que proveen desde Estados Unidos, dicen, bueno, hay un conflicto, hay un problema y se han hecho estudios de que los trabajadores cañeros, hay unos dirigentes que son representantes de los trabajadores, se le cobra un dinero a los cañeros, pero ellos nunca ni escogen a sus representantes, ni saben quiénes son, ni saben dónde están. O sea, es como una relación inexistente. Y eso está muy avalado en los estudios que se han hecho, incluso universidades estadounidenses en el país. Y si usted le pregunta hoy a un trabajador dominicano, ¿quién te representa? Es como un camino, una delegación porque sí. ¿Cómo usted ve ese mundo, el mundo de la organización, del músculo social del trabajo que es lo que estamos conmemorando hoy? Mira, efectivamente, el hecho de la prolongación de los dirigentes sindicales podría ser un problema, pero de todas maneras no es un fenómeno típico dominicano. Se registra en todas las organizaciones sindicales. Ahora mismo yo acabo de ver en España el relevo, y en Francia, por ejemplo, el relevo de dirigentes sindicales que tenían 20, 25 años. 20, 25, pero no 60. No, 20, 25 años. Dirigentes, sí, no, pero aquí tenemos de 60 años. Pero es algo muy típico del movimiento sindical, la reelección de sus dirigentes. Ahora, efectivamente, hay toda una serie de características propias del sindicalismo dominicano que tienen obviamente, y yo como abogado que he sido de trabajadores y de organizaciones sindicales lo digo con toda franqueza, hay toda una serie de problemas que es necesario superar. Aquí tenemos que tener sindicatos mucho más representativos. El sindicato nuestro sigue siendo un sindicato de empresa, no un sindicato de rama de actividad, como debía ser para tener mayor fortaleza. Yo creo que la propia reforma y modernización del Código de Trabajo debe incluir precisamente el que haya elecciones verdaderamente representativas a lo interno de cada movimiento sindical, sin caer en lo que había anteriormente, porque en épocas pasadas el Ministerio de Trabajo intervenía en las elecciones y con eso privaba de autonomía y de independencia al movimiento sindical. Lo que era peor, si la dirigencia que había salido electa no le convenía al gobierno de turno, entonces el Ministerio de Trabajo no reconocía
a la nueva dirigencia. Bueno, esas son épocas ya superadas y por esa razón la propia Suprema Corte de Justicia condenó esa práctica, diciendo que era una violación a la independencia sindical. Pero se pueden establecer parámetros. Pero eso a nivel del Estado, doctor. A nivel privado también es innegable que por esa arritmia histórica de que hablaba el profesor Juan Bosch, un capitalismo atrasado, lo que tenemos en la República Dominicana, atrasado. Ahora que se ha venido modernizando un poco, y dentro de ese atraso cultural diría yo, está el hecho de que muchos patronos ven al sindicato como el enemigo de la empresa. Usted que ha sido abogado laborista casi al mismo tiempo que Gabriel del Río, dirigente sindical, ¿qué opina usted de la función del sindicato como tal dentro de la empresa? ¿Es favorable para las empresas tener sindicato o discutir con un representante organizado o tener que hacerlo individualmente? ¿Cómo esto influye? Mira, yo estoy totalmente convencido de que el movimiento sindical es consustancial a la democracia. ¿Y al desarrollo? Porque al Estado de Derecho y a la democracia, porque sencillamente la paz social se consigue en una nación, en un territorio determinado, cuando hay precisamente el diálogo entre las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales. Aquí mismo en la República Dominicana tuvimos conflictos terribles entre las organizaciones sindicales y las empresas en los primeros años después de la tiranía de Trujillo. Y hasta el año 1985, cuando se inició el proceso de diálogo allá en Jarabacoa, pues a cada rato había una alteración por una huelga, y a veces huelga violenta, que degeneraban en paralización de toda una región. Eso ya no se ve en la República Dominicana. Uno dice, por la debilidad del movimiento sindical. No, yo creo que ha sido por una cultura de diálogo que se ha ido enraizando. Ahora, si eso no se entiende, si se sigue con esa persistencia de negar la existencia del movimiento sindical, obviamente entonces caeríamos a lo mismo, porque la idea es, bueno, si se debilita el movimiento sindical, no va a haber problema. Al contrario. Y es lo contrario, porque si no hay movimiento sindical, si no hay un interlocutor, entonces ahí viene el problema de la generación de violencia a nivel de la sociedad. Anarquía. Entonces eso es lo que se debe entender. Doctor, hay otro aspecto que me gustaría que usted tratara, el tema salarial. Se dice que los salarios en la República Dominicana andan por los niveles del 1990, es decir, que el poder adquisitivo prácticamente se compra básicamente lo mismo con el salario mínimo de ahora que con lo que se compraba con el salario mínimo del 90. Este tema, esta renuencia de la patronal a pagar buenos salarios, ¿cómo usted lo ve? Mira, la patronal siempre ha alegado de que los salarios son bajos porque las prestaciones laborales son muy fuertes a nivel del pasivo laboral. Y yo quiero aclarar esto. ¿Cuándo se paga prestaciones laborales? Se paga prestaciones laborales cuando hay desahucio, que es romper el contrato sin alegar causa. Porque si yo lo acuso a usted de ladrón, no tienes que pagar. Y lo pruebo en el tribunal, no tengo que pagar nada. Si usted se va de la empresa, no tengo que pagar nada. Si a mí me jubilan a los 60 años, no tengo que pagar nada. Entonces, realmente el costo es solamente cuando el empleador desahucia al trabajador. El pasivo laboral, bueno, es algo contable, pero no es que se paga. Y como siempre la soga se rompe por lo más delgado, entonces se alega, bueno, el pasivo laboral, hay que modificar la cesantía. ¿Y por qué no se le exige al gobierno que el pasivo laboral se tome en cuenta para fines de pago de impuestos sobre la renta? Exacto. No, pero entonces tenemos, una salida. ¿Usted cree que es necesario aumento de salario aquí? ¿Que se requiere? Aumento de salario. El aumento de salario es necesario, obviamente. Tiene que ver siempre, no solamente el ajustarlo a la inflación, sino siempre poder irlo mejorando un poco. Mejorar para poder tener, y eso es parte de lo que decía Germán ahorita, a veces el atraso, el aumento de salario, te dice, bueno, es inflacionario,
pero cuando hay aumento de salario hay mayor poder adquisitivo. Y las empresas se benefician. Si hay mayor poder adquisitivo, pues se vende más, se gana más, se genera más empleo. Doctor, usted sabe que hay una avalancha de preguntas, porque usted está esta mañana aquí y la gente quiere saber, o sea, los trabajadores. Yo creo que parte, por ejemplo, la pregunta que hizo Germán de los salarios, yo estaba incluido, varios estaban preguntando sobre eso. Nuestra compañera Indira Suero ha estado recibiendo, está allá, mírela allá. Vamos con Indira, que tiene varias preguntas para usted. Indira. Saludos, doctor. Bueno, justamente sobre el tema de los salarios, Héctor Gil considera que hay que mejorar los salarios del sector privado urgentemente, mientras que Aníbal Sánchez le pregunta que por qué usted cree que no se ha hecho la modificación a la ley 8701 de Seguridad Social. Doctor, vamos a ver esa seguridad social, doctor. La seguridad social. Mira, planteando temas básicos. Gracias a la gente que está participando. Gracias. Buenas. Lo de la seguridad social es un tema básico, es un tema fundamental. Está en estos momentos en el Congreso Nacional, en una comisión del Senado de la República. El tema fundamental es, bueno, ¿queremos un sistema de reparto o mantenemos el sistema de capitalización individual? Si mantenemos el sistema de capitalización individual, es necesario mejorarlo. Es necesario mejorarlo en materia de salud. Por ejemplo, no tenemos todavía atención primaria. Y la atención primaria es fundamental para no solamente el sostenimiento económico del sistema, sino también para abaratar el costo del bolsillo del paciente, porque la atención primaria es lo que aligera precisamente el costo de bolsillo del paciente. No lo tenemos todavía. Tenemos lo que llamamos una especie de plan de salud, del plan básico de salud, pero no es el plan básico de salud que se ha previsto en la ley. Entonces esos son temas que hay que avanzar. Yo sé que es muy difícil, hay intereses muy duros, pero en materia de pensiones se puede avanzar más rápidamente, porque en materia de pensiones no es posible ya que un trabajador que se va a jubilar cuando tiene 60 años solamente vaya a recibir un 30% de su último salario. Eso no puede ser. Un 23%. Un 23%. Eso sería condenarlo sencillamente, bueno, a que el Estado lo mantenga. Doctor, le agradecemos muchísimo esta posibilidad de tenerlo esta mañana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por lástima que el tiempo siempre es tan corto siempre en televisión. Se nos quedó la fuerza del pueblo, pero de eso lo hacemos en otra ocasión. Muchas gracias al doctor Rafael Albuquerque, que fue vicepresidente de este país 2 veces. Sí, 8 años. 8 años, y que además fue ministro de Trabajo y es reconocido como un abogado laborista que ha participado en el ámbito laboral en todos los procesos de este país en las últimas décadas. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos tenemos otra propuesta. Junior sigue en la calle. También vamos a hablar de algo de interés para los artistas visuales de República Dominicana. No se lo pierdan. Así que regresamos de una vez.